Muy bien, colegas, vamos a entonces iniciar con el taller de la monografía. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se puede ver, colegas? Sí, se puede ver. Listo, muy bien, colegas, entonces iniciamos. Eh, Muy bien, la monografía, ahí está un pequeño concepto. Bueno, esto no es mucho, no es necesario revisarlo, ¿no? A detalle, vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Existen dos tipos de monografía, colegas. Básicamente, pueden incluso haber otros tipos de clasificaciones, pero básicamente lo vamos a clasificar en dos. El año pasado se ha realizado una monografía de compilación. ¿En qué consistía? Simplemente los estudiantes investigaban, seleccionaban fuentes y iban ahí, ¿no? Citando, comentando, y ahí nada más, ¿no? Y también mantenían una postura o hacían un comentario crítico sobre la posición de los autores. En cambio, existe otro tipo de monografía que es la monografía de investigación. La monografía de investigación implica, uno, revisión documental, dos, tener también una postura, comentar lo que dicen los autores, no solamente es copia y page, ¿no? No solamente es copiar y pegar, sino también un comentario crítico también tiene que ver. Pueden ampliar la información, pueden hacer una crítica, completar, ejemplificarlo, o tal vez ampliar un poquito más la información. Y esto es la clave, esto es lo que marca la diferencia en una monografía de investigación. Se hace una investigación de campo, colegas. ¿Qué quiere decir esto? Que la monografía que van a hacer nuestros estudiantes tienen que aplicarlo a través de técnicas y tienen que investigar, tienen que realizar un proceso de investigación. Por eso es una monografía de investigación. Tienen que recopilar datos sobre el tema que están investigando. Entonces, lo que estamos realizando es una monografía de investigación. El año pasado, repito nuevamente, se ha realizado simplemente una monografía de compilación. Por eso es que no habíamos colocado mucho el aspecto metodológico, incluso lo habíamos obviado dentro del esquema, pero en esta gestión estamos un poquito profundizando esta situación y estamos añadiendo la monografía de investigación con la parte metodológica. Eh, ya entonces el esquema sería el siguiente, ¿no? A ver, vamos a un poco retornar. Voy a admitir, alguien quiere ingresar. Ya está. ¿Se puede ver, no, colegas? Cuidado, no se vea. Algunas veces se congela la pantalla. Me dicen, colegas. Muy bien, entonces, este es el esquema, colegas. La carátula, la dedicatoria, el agradecimiento, índice, introducción, contextualización, problematización, objetivos, justificación, metodología, marco teórico, resultados. Tiene resultados porque es una monografía de investigación y acá los estudiantes van a escribir los datos que han encontrado dentro del trabajo de campo. Finalmente vienen las conclusiones y recomendaciones y ya sabemos, los bibliografía y anexos, ¿no? Lo último, unos puntos o acápites complementarios. Ese es el esquema, colegas. Voy a pedir cualquier aclaración, acotación, observación, pregunta. No duden en preguntar. Pueden interrumpirme, colegas, levantar la mano para poder tal vez aportar o preguntar algo, colegas. Pasos previos a la redacción de la monografía. ¿Qué es lo que se hace antes de realizar una monografía? Y esto los estudiantes lo saben, ¿no? Primero elijo mi problema o el tema de estudio. ¿Sobre qué voy a hacer mi monografía? Y yo les decía a los estudiantes, ya pueden tener un tema incluso genérico, como por ejemplo la violencia. Y ese es el paso número uno. Ya los estudiantes ya han elegido incluso esto, que incluso ya los había dado, ¿no? A los profesores de la comisión pedagógica para que sean sorteados los tutores. El tema. Posteriormente viene la delimitación del tema. ¿Por qué? Miren, violencia es, si solamente es violencia secas, puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia en el Alto, puede ser violencia en Bolivia, en Perú, Paraguay, entonces es muy amplio. Entonces hay que delimitar este contenido. Entonces hay que ayudar a los estudiantes a delimitar el tema. Podemos delimitar de la siguiente manera. Uno, contenido,
El contenido, podemos delimitar el contenido, porque violencia es muy amplio, ¿no? Violencia, podemos decir violencia física o violencia psicológica, solamente vamos a hablar de un tipo de violencia. El espacio es muy importante. El espacio, ¿dónde vamos a delimitar? ¿Va a ser la violencia en Bolivia? ¿Va a ser violencia en el Alto? ¿Violencia en la unidad educativa Juan José Torres? Como es monografía de investigación y tienen que realizar un trabajo de campo, se les ha sugerido a los estudiantes que el contexto sea pues reducido, sea pequeño, como van a hacer un trabajo de campo, el contexto tiene que ser reducido. Muchos estudiantes están trabajando con el espacio de la Unidad Educativa General Juan José Torres. Algunos están abordando la zona Illampu y algunos la zona en donde viven, dependiendo esto del tema. Y también el tiempo, ¿no? La gestión, en la gestión 2023. También incluso podemos delimitarlo incluso a la población. Hay algunos que están también delimitando en cuanto a población. Solamente adolescentes, solamente niños. Todavía se puede delimitar más. Y eso depende del tema. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Violencia de género. Ahí estamos, violencia de género, ya está delimitado el contenido. Ya no es violencia simplemente, sino ya es violencia de género. Ya es un tipo de violencia. Ya está delimitado en cuanto a contenido. Espacio, violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González. Hasta ahí ya está delimitado el espacio. Tiempo, en la gestión 2023. Ya tenemos acá un tema delimitado, colegas. Entonces, este es un ejemplo y los estudiantes también tienen este material, lo tienen ellos, también en sus carpetas lo tienen los estudiantes, por medio digital y también en sus carpetas. Entonces, es este mismo material, no estoy compartiendo otro material que sea ajeno. Y recién viene la redacción, una vez que ya tengo mi tema ya en mente, tengo también ya algo delimitado, entonces recién empiezo con la redacción primero de la contextualización. Eso dependiendo del tema, ¿no ven? Dependiendo del tema. Hay que delimitarlo. Por ejemplo, aspecto o ámbito, no hay ningún problema que lo coloque, ¿no? Aspecto, ámbito geográfico o aspecto geográfico. Si mi monografía, mi tema delimitado es la violencia de género en la unidad educativa General Juan José Torres González. Entonces, mi aspecto geográfico tengo que hablar de la unidad educativa General Juan José Torres González, dónde queda ubicado, no sé, a ver, en qué departamento está, sobre qué calles está, cuánta de extensión tiene, ¿no ves? Límites, podemos hablar todos sobre la unidad educativa General Juan José Torres. Algunos están hablando, están delimitado su contexto o espacio a, un, a la zona Illampo. Entonces, de la misma manera, donde queda ubicado, de límites, más o menos cuánto de extensión tiene y todo eso, ¿no? Y dependiendo del tema, también podemos abordar otros aspectos o ámbitos. Por ejemplo, el económico, el social, el cultural o sociocultural, algunos también lo fusionan, ¿no? Educativo, aspectos salud, y dependiendo del tema, yo les había sugerido a los estudiantes por lo menos 3 aspectos o ámbitos que me desarrollen, con eso es suficiente. Bueno, hasta ahí un momento, colegas, vamos a dejar ingresar a un participante. Ya está. Ya. Entonces, eso es con respecto a la contextualización, colegas. Por lo menos unos tres aspectos o ámbitos. Ellos, de acuerdo esto al tema que han elegido los estudiantes. Bueno, una mayoría lo tiene ya elaborado esto, una mayoría. Hay siempre uno que otro estudiante falta o bien cambia de tema a último momento, entonces de repente todavía le falta. Luego viene el problema, colegas, o problematización, ¿ya? Recordemos que la monografía está orientado a la carrera que los estudiantes van a elegir. Entonces, una investigación siempre nace pues por alguna curiosidad o algún problema, ¿no? Un problema que surge, que su vacío, su falta de conocimiento, pues tal vez esté incidiendo en que el problema continúe o se agrave todavía. Entonces, en el problema nosotros tenemos que redactar de manera detallada, para lo cual les he sugerido a los estudiantes y está dentro de su plantilla incluso, el árbol de problemas, un árbol de problemas. Esto para que les facilite la redacción. Una vez más vamos a admitir. Ya.
Entonces, les he pedido que realicen el subtítulo de problema directamente inicia con un árbol de problemas, con un árbol de problemas. Ya les he pasado un documento, una plantilla en Word a los estudiantes para que lo elaboren ya. Solamente tienen que cambiar el título, modificar algunos subtítulos, nada más. El árbol también ya está inserto dentro de la plantilla. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Cómo pueden realizar los estudiantes. Por ejemplo, mi tema delimitado era violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González en la gestión 2023, ¿no? Ese es un problema, que existe violencia de género, o tal vez no hay, ¿no? Pero vamos a considerar esto. Tenemos que hacer análisis de causas y efectos, colegas. Ustedes creo que manejan muy bien esto de esta estrategia, ¿no? Del árbol de problemas. Abajo, en las raíces van a estar las causas y en las ramas van a estar los efectos. Un ejemplo, ¿no? Los efectos, por si acaso, son lo que se ve en la realidad. Y lo que no se ve, tenemos que analizar, tenemos que ser bastante críticos en identificar las causas. Y aquí están las causas. Por ejemplo, aquí tenemos machismo en la unidad educativa. Eso es lo que aparentemente se puede ver en la unidad educativa, ¿no? Que existe machismo. Tenemos que analizar por qué será, por qué hay machismo. Entonces, ahí está la causa, ¿no? Una posible causa. Educación sexista desde la familia. Ya, muy bien, ya está analizado, ¿no? Existe relación entre el efecto 1 y la causa 1. Luego luego también pienso, ¿qué más hay? ¿Qué más veo de violencia de género en la unidad educativa? Efecto 2, a ver, existencia de casos de violencia de género, pero muy pocas denuncias. Ya, a ver, ¿y cuál sería la causa? Pensamos, y bueno, puede ser la normalización de la violencia de género, es decir, la naturalización. Entonces, ahí ya podemos ver también la relación. Y así tenemos que por lo menos tener 3 a 4 a 5 tal vez causas y efectos bien identificados, que también haya una relación, ¿no? Que también haya una relación entre causa y efecto. Una vez que ya está, y esto nos va a ayudar a redactar de mejor manera nuestra problematización. ¿Cómo? Aquí tenemos la siguiente redacción del problema. Vamos a empezar con un párrafo general, presentando, ¿no? El problema, eh, tal vez narrando de manera general, de manera genérica, algunos de sus detalles. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Y aquí es donde ya empieza el segundo párrafo, ya va a ser la causa 1 y el efecto 1. Vamos a recordar acá, vamos a retroceder. Miren, el efecto 1 era machismo en la unidad educativa y la causa era educación sexista desde la familia. Bueno, vamos a ir a este párrafo y vamos a constatar que evidentemente, miren, tiene que estar esos dos componentes. La causa y el efecto está en este párrafo. En la unidad educativa se presentan actos de machismo, como en diversas situaciones, como cuando se subestima a las mujeres por la fuerza o simplemente cuando los varones hablan en voz baja. Se les dice que hablen como hombres, como si hablar bajo fuera propio de las mujeres. Estos son solo algunos ejemplos de machismo, mismas que son a causa de la educación sexista que reciben desde los hogares. Es decir, desde muy pequeños se les inculca los roles y las formas de comportarse de manera distinta a los varones y a las mujeres, en este caso, ¿no? Entonces ya está acá redactado. Se puede visibilizar la causa 1 y también se puede visibilizar el efecto 1. Y el siguiente párrafo también se va a tener que visibilizar la causa 2 y el efecto 2. Más abajo la causa 3 y el efecto 3. Entonces, ya el árbol de problemas, si está bien elaborado, nos va a ayudar a poder redactar de mejor manera lo que es la problematización. No sé si hasta acá existe alguna consulta, colegas, antes de que se les olvide o se pase de largo, colegas. Buenas noches, profe David. Buenas noches. Adelante. ¿Esta redacción del problema se debe transcribir en la monografía o solamente el árbol de problemas? Sí, se tiene que transcribir, colega. Se tiene que transcribir. El árbol de problemas les va a ayudar a poder redactar, porque a veces no saben ya qué escribir. ¿Qué más escribo, profe? ¿Qué más escribo? Entonces, si el árbol de problemas está bien elaborado, fácilmente van a poder escribir.
Ya está muy bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta más, colegas? Muy bien, entonces tiene que haber esta coherencia lógica, colegas. Va a haber un párrafo general que más o menos va a ser de presentación. Entonces, si yo tengo miren, cuatro causas o efectos, ya cuatro efectos que he identificado cada uno con sus causas, más el párrafo general van a ser cinco, ¿no? Por lo menos en la redacción de la problematización va a tener que haber cinco párrafos como mínimo. Si mis causas o efectos son solamente tres, más el párrafo general que voy a añadir al principio, van a ser cuatro párrafos que va a contener mi problematización mínimamente. Entonces, eso nos va a ayudar a poder orientarnos de mejor manera. Muy bien, hasta aquí la problematización entonces. Pasamos al siguiente. Hemos debido tal vez de conocer esto en los proyectos, tal vez colegas, la formulación del problema. Tenemos que terminar formulando un problema. Por ejemplo, acá dice, ¿en qué medida se desarrolla la violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González durante la gestión 2023? ¿En qué medida se desarrolla la violencia de género en la Unidad Educativa? En forma de pregunta, ¿no? Tiene que ser esto, en forma de pregunta. Esto ya, con esto concluye, ¿no? El problema, el capítulo o el punto de problematización, con la formulación del problema. Y debajo de eso estoy colocando un posible título de la monografía, porque tiene que haber esa relación y el título, muchos investigadores dicen que nace de la formulación del problema. Y bueno, si coincide con la delimitación que hemos hecho a un principio, pues está estupendo, pero si algo varía, puede variar, ¿no? Y podemos ya reformular nuestro título ya. Si nuestro problema va a ser en qué medida se desarrolla la violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González durante la gestión 2023, mi posible título de mi monografía tendría que ser Violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González durante la gestión 2023. ¿Ya? O podríamos colocar situación de la violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González durante la gestión 2023. Esto es lo que prácticamente se fija, ¿no? Que haya coherencia entre la formulación del problema, el objetivo general y el título de la monografía, ¿no? Muchos jurados se fijan en eso, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Tiene que haber esa coherencia lógica. No puede ser que acá esté hablando de violencia de género y acá en mi posible título solamente hable de violencia. O acá no cite la unidad educativa, el espacio, y acá cite, ¿no? Entonces tiene que haber esa coherencia, colegas. Entonces, acá, como dice acá, debe haber relación entre la formulación del problema y el título y el objetivo general que enseguida lo vamos a ver. Miren, básicamente solamente cambia, ¿no? En qué medida se desarrolla solamente esto lo hemos añadido y lo demás se mantiene. En los objetivos va a ser lo mismo. El objetivo general, ahí tienen algunos verbos que les había dado de sugerencia a los estudiantes. Esto creo que la mayoría tiene de los estudiantes ya planteado sus objetivos. Por ejemplo, describir en qué medida se desarrolla la violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González durante la gestión 2023 a través del trabajo de campo para contribuir al proceso de despatriarcalización. Por lo general, un objetivo general tiene que responder a tres preguntas: ¿qué, cómo y para qué? Entonces acá podemos ver los tres elementos. Si se fijan acá, existe relación, ¿no? Violencia de género en la unidad educativa. ¿En qué medida se desarrolla la violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González durante la gestión 2023? ¿En qué medida, no? ¿En qué medida? La formulación del problema es una pregunta. Y el objetivo tiene que responder a esa formulación. Por eso dice, describir en qué medida se desarrolla la violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres. Podemos utilizar otros también, otros verbos, ¿no? Analizar, conocer, informar, describir, caracterizar, comparar, determinar. Podemos utilizar cualquiera de estos verbos, es como una sugerencia, colegas. Entonces, pueden revisar tal vez de los estudiantes cuál verbo estaría mucho mejor para los estudiantes.
Luego se vienen los objetivos específicos, que como sabemos son los pasos para conseguir o concretar el objetivo general. Una vez más, vamos a interrumpir la presentación. ¿Alguien quiere ingresar? Ya, muy bien. Ya. Entonces, los objetivos específicos son los pasos para concretar el objetivo general. Entonces, ¿qué es lo que primero tal vez podría hacer para concretar, para lograr este objetivo, que es describir en qué medida se desarrolla la violencia de género? Primero, yo creo que es necesario conceptualizar la violencia de género, porque si no sabemos qué es violencia de género, ¿cómo vamos a hacer un trabajo de campo sobre violencia de género o profundizar en la categoría de violencia de género, ¿no? Podemos tal vez matizarlo con algunos otros términos a través de la revisión bibliográfica y el análisis crítico. Ya. El segundo objetivo dice identificar el índice de casos de violencia de género en la Unidad Educativa General Juan José Torres González a través de la encuesta realizada a estudiantes. Entonces, esto se va a hacer a través de encuestas. Sistematizar los resultados obtenidos para socializarlos. De esta manera, entonces, ya estaríamos más o menos concretando el objetivo general, ¿no? A través de estos tres objetivos específicos. Les he recomendado solamente tres. De repente, en algunos casos, solamente va a ser dos, pero que no pase de cuatro también, ¿no? Porque es una monografía, tampoco es un proyecto, ¿no? Entonces, ya está hasta ahí los objetivos. Luego venimos con la justificación. En la justificación, los estudiantes tienen que dar, no tienen que copiar de algún, no tienen que copiar de algún lado, tienen que explicarlo, escribirlo con sus propias palabras, los estudiantes, de por qué es importante su tema. Es como un vendedor, ¿no? Que nos tiene que convencer con su producto. Entonces, el escritor o el estudiante que va a hacer su monografía nos tiene que convencer la importancia de su tema y también tiene que también darnos a conocer el por qué está realizando este tema y la relación que este tema tiene con la carrera que está eligiendo, ¿no? Porque es una manera de adelantarse a un contenido que en un futuro va a llevar este estudiante. Entonces, tiene que mencionar la carrera a la que se va a dedicar posteriormente, la carrera u oficio, porque algunos también se van a dedicar a oficios, ¿no? No siempre van a estudiar tal vez una carrera. Entonces ahí también tenemos un ejemplo. La metodología, aquí es donde hay que tomar un poco tal vez, un poco de detalle, hay que tener mucho tino, colegas, para poder orientar a nuestros estudiantes, porque esta parte se fijan mucho los jurados, ¿no? Más que en el contenido mismo de la monografía, se fijan en la parte metodológica. Entonces, bien sabemos, una metodología es cómo vamos a realizar una investigación, es el camino, ¿no? Que va a orientar o guiar el proceso de la investigación de campo, de la monografía de investigación. Entonces, uno, tipo de investigación. Vamos a definir el tipo de investigación. Esto ya los estudiantes ya lo han hecho, incluso se les ha dictado, se les ha ayudado a algunos estudiantes. El tipo de investigación, solamente hay dos tipos de investigación, colegas, solamente es el cualitativo y el cuantitativo. Cualitativo cuando queremos buscar causas. Por ejemplo, hay estudiantes que están haciendo sobre eh, trastornos, trastornos de aprendizaje. Quiere describir si existe o no existe casos de trastorno de aprendizaje. Entonces, solamente quiere saber qué tipos de trastorno hay en la unidad educativa. O bien algunos también solamente quieren averiguar consecuencias del bullying, digamos, solamente quieren averiguar las consecuencias del ciberbullying. Entonces, ahí la investigación es cualitativa, porque no sabemos qué consecuencias puede tener. Eso lo va a investigar el estudiante, ¿no? Entonces, está buscando datos cualitativos. Entonces, en ese caso, el estudiante, su tipo de investigación sería cualitativo. Pero en el caso de que busque datos numéricos, por ejemplo, qué porcentaje de estudiantes ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia física o psicológica o sexual. Entonces, hay algunos que van a realizar solamente cifras, datos estadísticos. Entonces, su tipo de investigación va a ser cuantitativo.
Entonces hay que elegir una de estas. Los estudiantes ya tienen que elegir, enmarcarse en una de estas. Y esto también es muy, hay que definirlo muy bien. De repente alguno que otro estudiante tal vez se ha equivocado. Si voy a elegir el tipo de investigación cualitativo, el estudiante sí o sí va a tener que realizar o aplicar la técnica de la entrevista, porque no hay, en investigación cualitativa no hay encuesta, colegas. No hay encuesta. Aquí va a tener que aplicar la entrevista, otros tipos de técnicas cualitativas. En cambio, si el estudiante va a elegir el tipo de investigación cuantitativa, su técnica sería la encuesta. Encuesta, porque va a aplicar cuestionarios. Ahí el cuestionario le va a facilitar para poder tabular, ¿no? Entonces, tiene que haber esa coherencia lógica. Si su tipo de investigación es cualitativo, va a utilizar entrevistas. Si su tipo de investigación es cuantitativo, va a utilizar encuesta, la técnica de la encuesta. Entonces, esto nos va a servir para orientarnos. La metodología de la investigación, deductivo-inductivo, ¿no? Esos dos. De manera genérica, como es una investigación, simplemente una monografía, deductivo ya sabemos que es de lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general. Entonces, todos se están enmarcando en el método de investigación deductivo porque van a aplicar conceptos, teorías que ya existen en un caso concreto que es la Unidad Educativa General Juan José Torres, la zona Illampo, ¿no? En su contexto que han elegido ellos. Entonces, todos están utilizando el método deductivo, pero para conocimiento les he mencionado que también hay inductivo, ¿no? Esto es cuando ya realizan algunos experimentos, ¿no? Y ya pueden generalizar universalizar sus logros, la información que han obtenido, ¿no? Fruto de su exploración. Entonces, hasta ahí, entonces, el método solamente todos los estudiantes van a utilizar el método deductivo. Solamente para el conocimiento, colegas, ahí está. Si mi técnica, si mi método, tipo de investigación, perdón, el tipo de investigación es cualitativo, mi técnica, ya les había dicho, perdón, si el método, vamos a recordar acá, está un poco, el orden está claro, ¿no? Si mi tipo de investigación es cuantitativo, colegas, mi técnica va a ser la encuesta, como les había dicho anteriormente. Mi técnica es la encuesta, mi instrumento va a ser el cuestionario. Tiene que haber esa relación, colegas. Algunos confunden, ¿no? El cuestionario como técnica lo colocan y nada que ver. La técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario. Si mi tipo de investigación es cualitativa, mi técnica va a ser la entrevista y mi instrumento va a ser la guía de entrevista. Y el registro de grabación, obviamente voy a tener que grabarlo, ¿no? Entonces, esa relación tiene que haber, colegas. Aparte de esto, hay otras técnicas más que podrían utilizar los estudiantes, pero yo les había recomendado que como es un paso inicial a hacer un texto académico, solamente apliquen una técnica, pero si el estudiante quiere o tiene la disponibilidad de tiempo, puede aplicar observación, colegas. Ustedes creo que muy bien saben, dominan esta parte. Su instrumento sería la guía de observación, diario de campo, ¿no? Análisis documental, el fichaje, análisis de discursos, cuadros de análisis de discursos, y puede haber otras técnicas e instrumentos más. Pero las que estamos abordando con los estudiantes van a ser estas dos, ¿no? Encuesta y entrevista. Una de esas dos. Y luego se viene ya el marco teórico, colegas. El marco teórico es que, ya les había dicho, ya tienen un tema. De ese tema vayan desglosando como una especie de índice, ordénenlo, ¿no? De manera lógica, investiguen sobre ese tema, a ver qué puntos más desarrollan, qué puntos hay en los textos, porque tiene que ser una investigación pues muy selecta. Entonces, elaboran una especie de índice y recién se ponen a investigar, ¿no? Ya tengo violencia, entonces busco un concepto de violencia, lo pego y comento. Luego, a ver, busco el concepto de género, también busco un concepto, a ver, hallo uno, identifico otro, entonces, ¿cuál será el que más entiendo o el que es más completo? Copio
y pego en mi documento, lo cito y luego también tengo que comentar, ¿no? Entonces sí, tengo que hacer ese trabajo con cada uno de los subtítulos que tenga. Ese es el marco teórico, en eso consiste, ¿no? Y lógicamente no podemos adueñarnos de las ideas que tienen otros autores, entonces por eso se les ha pedido a los estudiantes que hagan la correspondiente cita textual, la referencia de dónde están sacando. Y solamente como un recordatorio, porque los estudiantes esto ya conocen, existen dos tipos de citas textuales. Por lo general, si nosotros revisamos en nuestro Word, ya viene preinstalada el APA sexta edición. Actualmente ya estamos en la séptima, ¿no? Pero hasta el momento no se actualiza, ¿no? El Microsoft Office. Existen algunas herramientas para poder actualizarlo, pero ya ese es otro problema. Nuestros estudiantes hay que reconocer que tienen limitaciones en cuanto al manejo de la computadora. Entonces, y también los equipos también no están pues tan modernos ni tan actualizados. Entonces, yo he preferido trabajar con la sexta edición, pero de todas maneras no existe mucha variación. Si quieren trabajar con la séptima, pueden hacerlo también. Dos tipos de citas, como les decía anteriormente. Existen dos tipos de citas. Una que es la cita corta y la otra que es la cita larga. Ya, la cita corta. Estoy escribiendo, digamos, mi comentario. Estoy haciendo mi comentario y quiero colocar una cita de otro autor, una idea que dice o que expresa un autor digamos, en una página web. Agarro el texto, tengo que hacer un conteo de las palabras. Si las palabras son menos de 40 palabras, 40 o menos de 40, va a ir dentro de ese mismo párrafo donde estoy haciendo mi comentario. Va a ir entre comillas. Y después del cierre de comillas, ¿no? Entre paréntesis, tengo que colocar el apellido del autor y el año. Por ejemplo, Mamani, 2015. Cuando es una cita larga, lo que ya tengo que hacer, ya, por ejemplo, digamos, he seleccionado el texto, pero el texto que quiero pegarlo a mi documento tiene más de 40 palabras, 41, 42, hasta 80 algunos recomiendan, ¿no? Algunos autores, porque no puede ser más también, ¿no? Entonces, en ese caso, mi comentario lo hago en un párrafo y en otro párrafo con una sangría, ya pego la cita larga. De igual manera, abro paréntesis, tengo que colocar el apellido del autor, coma, el año también de publicación, ¿no? del texto. A ver, un momento, por favor. ¿Hasta ahí existe alguna consulta, colegas? Profe, le puede añadir a la profe Elba que está insistiendo. Sí, ya le he añadido ahorita. Muy bien. Creo que ya está la profesora Elba. Entonces, hasta ahí, ¿no? El cuerpo es la clave de la monografía, ¿no? Tiene que estar bien elaborada, no tiene que haber ese error, ¿no? Que muchos cometen, van a un sitio web, lo copian todo lo que dice y directamente lo pegan y se adueñan de la idea de otro autor. No vamos a ser tan exigentes, pero por lo menos que realicen, ¿no? Las citas textuales, por lo menos en cada subtítulo, por lo menos que exista una cita, bueno, pues estaríamos bien incursionando en esto de la redacción académica, ¿no? Porque hay que enseñar a los estudiantes a que no se apropien de las ideas, que ellos también pueden escribir y pueden mantener una postura, tal vez incluso hacer una crítica al autor, de repente su concepto no es muy apropiado ni pertinente al tema. Una vez posterior al marco teórico que esté ya desarrollado, se vienen los resultados, colegas. Como ya teníamos elegido nuestra técnica y nuestro instrumento, entonces es necesario antes definir la población. Eso también ya lo tienen los estudiantes. Población, ¿no? Es el universo de estudio. Si yo he elegido la Unidad Educativa General Juan José Torres como mi espacio de estudio, entonces va a ser toda la Unidad Educativa General Juan José Torres. Tengo que contabilizar cuántos estudiantes hay, cuántos maestros hay, ¿no? Y tengo que sumarlo, ¿no? Y a esa va a ser mi población. La muestra, lógicamente no voy a aplicar a todos la entrevista o la encuesta. Sería un gasto terrible. Entonces,
A ver, una vez más, creo que alguien que quiere entrar. Ya, muy bien. Continuamos entonces, colegas. Decía, ¿alguien tiene el micrófono activado, colegas? Creo que es uno de los que acaba de ingresar. Muy bien. Decía entonces, la población va a ser el universo de estudio, ya el total, si he elegido mi contexto de estudio, la zona Illampo, bueno, va a ser toda la zona, ¿no? ¿Cuántos vecinos habrá en la zona Illampo? Entonces va a ser toda la zona. La muestra va a ser un grupo representativo, ¿no? Un pequeño grupo. Les había mencionado a los estudiantes que existen varios tipos de muestra. Existe la muestra probabilística y la no probabilística, ¿no? La probabilística es la que se saca con fórmulas, ¿no? Y cuando el universo es pequeño, la muestra es mucho mayor. Entonces, estamos optando por la muestra no probabilística. Y ya tienen redactado también los estudiantes, ya está redactado esa parte, los subtítulos, no se preocupen, colegas. ¿Qué es la muestra no probabilística? Es cuando el investigador elige su propia muestra de acuerdo a situaciones de conveniencia, no tanto así para destinado a parcializar los datos que va a encontrar, sino por tal vez cuestiones como en el caso de la unidad educativa. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre violencia de género, sería muy pertinente que lo aplique en un curso, ¿no? Un curso, digamos, quinto, cuarto, ¿no? Dependiendo a qué curso pueda aplicar. Entonces, por eso es que la muestra va a ser no probabilística. El estudiante va, junto a su tutor, va a elegir tal vez un curso donde va a aplicar su entrevista o su encuesta. Una vez que lo ha aplicado, los estudiantes, les voy a pedir por favor también esto, que les ayuden a redactar o a elaborar sus instrumentos. Ustedes saben que tal vez pueden elaborar tal vez un cuestionario con preguntas abiertas. Va a ser un poco imposible, ¿no? Porque en la encuesta trata de preguntas cerradas, donde el encuestado solamente tiene que subrayar los incisos, ¿no ve? Entonces, ya en una entrevista también, eso es lo que comete, ¿no? Una entrevista. El investigador tiene que ser una guía de preguntas, y por eso dice el instrumento es la guía de entrevista. Y no tiene que aplicarlo a los entrevistados, sino tiene que preguntarles de manera oral y es el investigador quien tiene que registrarlo. Entonces, a veces confundimos, ¿no? Igual hacemos preguntas abiertas, igual nomás les aplicamos a los estudiantes. Y esa parte hay que orientarles a los estudiantes, colegas, que no confundan esa situación. La encuesta sí es para aplicarlos. Responden los encuestados con preguntas cerradas. En cambio, las entrevistas son preguntas abiertas, pero no se aplica a los entrevistados, solamente se les lee la pregunta, ¿no? Y el otro responde, el otro tiene que estar con una grabadora para posteriormente transcribir las respuestas de los entrevistados. Una vez que ya hayan aplicado las entrevistas o los cuestionarios, tienen que ir centralizando pregunta por pregunta, ¿no? Por ejemplo, en una investigación cuantitativa tienen que sacar estadística, ¿no? Ahí podemos ver un diagrama de queso. Aquí va a estar la pregunta. Pregunta número 1. ¿Alguna vez sufriste de violencia de género? Tanto por ciento responde que sí, tanto por ciento responde que no, tanto por ciento responde que no sabe, no responde, digamos, ¿no? Y luego tenemos que realizar la interpretación. Tenemos que ayudarles a interpretar los resultados, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esos resultados que nosotros hemos encontrado? Que existe un porcentaje elevado de violencia, tal vez, que existe un porcentaje elevado de desconocimiento del tema. Entonces tenemos que interpretar. Luego vamos a la pregunta número 2, copiamos, hacemos también su representación gráfica y luego también interpretamos. Pregunta número 3, su representación gráfica, luego también interpretamos. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer en los resultados. Por eso es que no recomiendo que hagan muchas preguntas, ¿no? Unas preguntas básicas, con unas 5 preguntas, tal vez yo creo que sería el número ideal, tal vez. Véanlo ustedes, colegas, junto a sus estudiantes, cuántas preguntas serían lo necesario. No hagan preguntas tal vez que no son tan pertinentes, las más importantes, ¿no? Que nos van a ayudar a poder
encontrar el tema que estamos buscando también. Entonces, hasta ahí serían los resultados. Posteriormente vienen las conclusiones. Las conclusiones, por lo general, se lo realizan de acuerdo a los objetivos, ¿no? La primera conclusión tiene que responder al objetivo general. La segunda conclusión al primer objetivo específico. La tercera conclusión al segundo objetivo específico. La cuarta conclusión al tercer objetivo específico, ¿no? 4 conclusiones, suficiente, colegas. Luego algunas recomendaciones tal vez que podríamos dar, producto de la investigación documental y de campo también que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos detectado que existe bastantes casos de violencia de género, entonces vamos a tener que nosotros recomendar tal vez algo, ¿no? Protocolo tal vez de intervención, de atención y prevención de la violencia de género, ¿no? Entonces podemos acá realizar las recomendaciones. Esto es más propio ya de los estudiantes. Posteriormente ya viene la bibliografía, que es la lista de las fuentes bibliográficas que han utilizado los estudiantes. Ya posteriormente tenemos anexos. En anexos tenemos que colocar evidencias fotográficas. Esto sí o sí, colegas. Por ejemplo, creo que alguien quiere ingresar, colegas. Vamos a admitir. Ya, muy bien. Ya. En anexos, colegas, tenemos que colocar las evidencias fotográficas de la investigación. Por ejemplo, cuando el estudiante está realizando la entrevista o cuando el estudiante está aplicando la encuesta, entonces conviene no tomarse una fotografía para que esté en anexos, ¿no? Para que también los jurados constaten de que el estudiante evidentemente ha realizado el trabajo de campo, porque es una monografía de investigación. Segundo, artículos de periodísticos tal vez relacionados a su tema, cuadros de estadísticas, también algunos cuadros de estadísticas que quieran añadir, también pueden colocarlo, gráficos, entrevistas. También tiene que estar, ¿no? La entrevista. Si ha hecho una entrevista, tiene que estar ahí la guía de entrevista, que es su instrumento. Si ha hecho una encuesta, también tiene que estar su cuestionario también ahí, que ha aplicado, ¿no? a los estudiantes. También tiene que estar dentro de anexos. Fichas de audio y videos, las transcripciones de los entrevistados en este caso. Y otros también documentos que podemos ver por conveniente. Entonces, hasta ahí es los anexos, colegas. Básicamente esa sería la presentación, colegas. Quiero finalizar antes de que tal vez tengan algunas preguntas. Quiero mostrarles esta plantilla que los estudiantes ya lo tienen, ya se les ha facilitado creo que en el mes de julio, si no me equivoco, junio, ya tenían con mucha anterioridad esta plantilla. Ahí podemos ver ya el logo, según la convocatoria, ¿no? Ya está el tamaño del logo, título tiene que tener un máximo de 18 palabras. Vamos a también ayudar a contar y sintetizar. El título tiene que ser bien representativo, ¿no? Ahí está el estudiante, solamente tiene que colocar ya el nombre. Dedicatoria, el agradecimiento. Ahí está el índice, que puede agregarlo. Ahí está el índice de anexos, si es que quiere también realizar un índice de anexos. Luego tenemos, a ver, la contextualización, problematización, ahí está, con el árbol de problemas, podemos ver el árbol de problemas, ahí está, pregunta problematizadora, entonces ya está, ya tienen la plantilla para que los estudiantes puedan directamente modificar a esto y trabajar sobre esta base. Muy bien, colegas, ahora sí les cedo la palabra, no sé si existen algunas preguntas, acotaciones, aclaraciones, tal vez, colegas. ¿No hay preguntas, colegas? Tal vez para aclarar, colegas, hay dos formas de realizar citas
Citas bibliográficas, colegas. Esto es lo que les decía la gestión pasada. Hay una forma automática y hay otra forma que es manual. En la manual se tarda un poco más, colegas. Por ejemplo, acá tengo mi primer subtítulo de bullying. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Por ejemplo, pueden ir acá. A ver, vamos a buscar vamos a hacer un ejemplo práctico. Bullying. ¿Ya? A ver, pueden revisar cuál significado les parece más apropiado. Ya, acá está. Por ejemplo, acá, me parece, digamos que me parece este concepto muy concreto. Bullying implica la conducta de cualquiera que maltrata a otro ser humano utilizando la fuerza, autoridad, digamos, a ver, hasta acá. Esto es lo que a mí me interesa, digamos, es práctico, concreto para mí, quiero copiarlo, quiero llevarlo a mi monografía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pegarlo acá. ¿Cómo cuento las palabras, colegas? Voy a primero sombrearlo. ¿Cómo cuento las palabras? Agarro de acá, sombreo, y acá en la parte inferior me va a aparecer 89 de 544 palabras. Es decir, lo que he seleccionado tiene 89 palabras, entonces corresponde a una cita larga. Cita larga. Entonces, ya les he dicho, una cita larga tiene que ir con sangría, ¿no? Con sangría. Entonces, puedo hacer un comentario, tal vez. El bullying es un problema que atraviesan diversos jóvenes y niños en la etapa escolar. Y ahí puedo agregar más comentario y como refiere el siguiente texto, por ejemplo. Refiere el siguiente texto. Hago 2 puntos y bueno, ahí está la cita. Acá ya he configurado, creo. No, no está configurado todavía. Ya. Entonces con sangría. Vamos a colocarle sangría. Ya. Poco entrado para que se note, ¿no? Que es una cita larga. Y acá en la parte final hago pestañear. Me voy a referencias. Agregar nueva fuente. Y acá, por ejemplo, lo que tenemos acá. Ya. Es un documento, ¿no? No es un sitio web. Es un sitio web. CELA es la página web. Aquí tenemos, el autor es Yolanda Crespo Díaz, es de la Universidad de Panamá. Panamá, ¿no? De Panamá. Entonces, Yolanda Crespo. Vamos a hacer la cita, colegas. Es un ejemplo simplemente. Vamos a autor, editar. Apellido Crespo. Crespo. Nombre Yolanda. ¿Alguien está con el micrófono activado, por favor? Yolanda Crespo, ya ahí está. Título del... Es un sitio web, vamos a colocar aquí sitio web. Hay opciones, sitio web. El sitio web titula CELA. Droga y bullying, ¿no? Es el título del artículo. Coloco acá CELA. Y acá droga y bullying. ¿De qué año es? Voy acá
acá en los mismos datos, ¿no? Si no hay año, en algunas páginas web no hay año, entonces solamente colocamos S.F, que significa sin fecha. A ver, 2019, 2019 es de 2019. No hay fecha, solamente el año. Entonces, año 2019. No hay mes, me está pidiendo la URL, que es el link, ¿no? El enlace del documento o de la página web. ¿Ya? Ahí está. Acepté. Y ya me sale la cita, ¿no? Crespo 2019. Y posteriormente puedo seguir comentando, ¿no? Acá comentar. Lo que básicamente se tiene que ver en los estudiantes, que haya estas citas textuales, porque eso implica que el estudiante tiene respeto por las ideas de otro autor. ¿Cuál es la ventaja de esta cita automática que hemos hecho? Yo quiero hacer la bibliografía. Cuando ya llegue el momento de insertar la bibliografía, por ejemplo, acá está la bibliografía. La ventaja de esto es que cuando yo coloco insertar, no, perdón, me voy a referencia, bibliografía, y directamente coloco insertar bibliografía. Y me va a salir todos los textos que he utilizado, ¿no? Está Crespo, y ya me sale todo. Ahora, puede ser que a algún estudiante le cueste hacer estas citas textuales, ir a referencia, ya no encuentre el autor, no encuentre el texto, porque es acá ir, ¿no? Ir a referencias, luego agregar fuente y llenar este cuadro se le hace muy complicado. Y quiere hacerlo simplemente manualmente, escribirlo, ¿no? Abre paréntesis, Crespo y lo demás. Pero al momento de generar la bibliografía le va a causar dificultades porque, miren, escribir todo un texto largo, por ejemplo, Crespo, Cela y toda la página web que es muy larga, ¿no? Zedilac. Existe un sitio web que nos ayuda para esta situación. Les voy a enviar el link de este sitio. Es este sitio web. Por ejemplo, yo busco alguien que está haciendo alguna monografía, están haciendo sobre trastornos de aprendizaje, ¿Ya? Me entro a un link definiendo tipos y trastornos de aprendizaje. Supongamos que el estudiante no ha podido realizar, no puede realizar, es un poco complicado realizar las citas automáticas. Ha tomado un texto de acá. Solamente lo que tengo que hacer es copiar el link de este sitio web donde supuestamente el estudiante ha sacado información. Copio y me voy al sitio web. Acá pego el link. Y miren, ya me sale acá. Profe, apague su micrófono. Bueno, acá ya me sale Fundación Arana, los datos para la bibliografía, ¿no? Lo único que puedo hacer es pegarlo simplemente, tal vez. Aquí está. Arana, ¿no? ¿Cómo puedo citarlo? Solamente puedo pegarlo de acá, ¿no? Ya está. Esto lo pego a mi bibliografía. Ya me sale, ¿no? ¿Cómo puedo citarlo? En la bibliografía. Esto me puede ayudar para hacer la bibliografía con aquellos estudiantes que les cueste, digamos, hacer las citas automáticas. Bueno, eso es de grosso modo, tal vez. Vamos a los demás, mira cómo es. ¿Qué tipo de palabras demás? No. Al final. Ya. ¿No es agudo? ¿Cuál es? ¿Llanas o agudas? ¿Cuál? Dime. Ya, muy bien.
¿Preguntas, colegas? Profesor Jimena está con el micrófono activado. Ya. Muy bien, ahora sí, colegas, ¿existe alguna consulta, sugerencia, acotación? Muy buenas noches, profe. ¿Se me escucha? Sí, profesor Franz, se le escucha. Adelante. Bueno, yo tenía la siguiente pregunta. Mire, ha presentado dos, bueno, de acuerdo a la clasificación que los estudiantes les ha hecho conocer, una monografía compilativa y una investigativa, ¿verdad? Entonces, lo que yo quería saber un poquito más, ¿a cuál de los dos se les ha direccionado a los chicos? ¿Cuál están haciendo Ya. como área de lenguaje, ¿no? Es uno. Y el otro, ¿no? El año pasado, de cierta forma, hemos tenido la experiencia con los estudiantes de que habían algunos casos que no manejaban el Word, ¿no? Y obviamente ahora usted ha explicado, por ejemplo, el cómo deberían hacerse las citas referentes, inclusive, ¿no? De poder hacerlo más fácil para poderlo copiar, por ejemplo, en bibliografía y así también llevarlo, digamos, a Google para ver si realmente es esa cita bibliográfica de la web o no, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no? Si tal vez se ha hecho un sondeo con los estudiantes de cuántos manejan bien Word, porque también hay los porcentajes, he visto, el tema de Excel, porque le comento que el año pasado ha sido un problema un poco, bueno, especialmente con el estudiante que me ha tocado, que no sabía ni encender la computadora, ¿no? Es un caso extremo. Peor todavía, ¿no? Abrir Word, empezar a escribir, editar, colocar o configurar el tema de las normas APA y toda una situación, ¿no? Entonces, un poco esa situación complica porque el estudiante no puede avanzar, ¿no? Evidentemente sabe qué tiene que hacer, pero ya agarrar una computadora es un poquito complejo esa situación. Y el otro tema, ¿no? No sé de qué forma la dirección nos va a apoyar con el tema de las KIPUS, ¿no? Porque el año pasado, inclusive, como el estudiante, uno no sabía escribir, y el otro necesitaba constantemente practicar, pero dirección no quería facilitar ya, solo facilitaba dentro de los horarios de clases, pero más allá no se podía. Y se entiende también, ¿no? Por ahí posiblemente lo arruinan y no sé, ¿no? Entonces, eso simplemente quería saber, este profe David. Bien, muchas gracias, profesor Franz, por la duda. Evidentemente existen monografía de compilación, ya habíamos dicho, y la monografía de investigación. En este caso, los estudiantes están realizando la monografía de investigación, lo que implica un trabajo de campo, por eso es que van a aplicar técnicas e instrumentos. Eso respondiendo a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, evidentemente existe pues esa falencia por parte de los estudiantes. Muchos, por lo menos un 50% maneja la computadora, pero el otro 50% restante está nada más con dificultades, colegas, hay que ser sincero. Me hubiese gustado que tal vez se implementen clases de computación, pero existen falencias por parte de los estudiantes, no manejan muy bien, pero así casos extremos de hasta no saber encenderlo tampoco hay. Existen estudiantes que tienen alguna dificultad, por ejemplo, en teclear, no lo hacen muy rápido. Y algunos están ayudando con el celular, les está ayudando bastante, ¿no? Directamente están transcribiendo en el celular y posteriormente, bueno, me mencionan que van a ir a un internet y bueno, se van a hacer ayudar para la configuración posterior de los párrafos, la justificación, el interlineado, tal vez, ¿no? Las negrillas y toda esa situación. Eh, Evidentemente, con respecto a dirección es un poco complicado, ¿no? Porque da la casualidad que en mi materia, justamente en la prepromoción y promoción, solamente tengo 3 periodos y para un periodo es un poco complicado sacar las computadoras equipos. Yo no saco cuando tengo solamente un periodo, solamente los días que tengo 2 periodos y solamente es una vez a la semana, ¿no? Esos días sacamos la computadora porque es un lío, ¿no? Primero tenemos que ir al lugar, luego tienen que registrarse, ¿no? Llegan al curso ya, prácticamente ya hemos perdido como 15 minutos. Lo mismo es al retornar. Igual, nuevamente tienen que recoger sus cosas, llevarlo al laboratorio, registrarse nuevamente, comprobar que también que entreguen completo, ¿no? Porque puede desaparecer tal vez un cargador, el lápiz óptico, entonces es un poco complicado esa situación, colegas. Eh, Hay que pedir un poco tal vez apoyo, la habilitación de un laboratorio de computación tal vez,
para que puedan trabajar todos los estudiantes, porque es un poco complicado, solamente sacan unos 5 estudiantes, 6 estudiantes las equipos y el resto está trabajando pues ahí en su celular, uno que otro también trae su laptop, y hasta así la realidad como estamos trabajando colegas, tal vez pedirles también a ustedes como profesores que pasan tal vez con esos estudiantes, cederles un espacio para que puedan trabajar, porque la verdad, si solamente nos enfocamos en mi área, bueno, va a ser, el tiempo es muy corto, ¿no? Solamente son 2 periodos y una vez a la semana simplemente. Eso, colegas, no sé si existe alguna otra duda, sugerencia, tal vez que podamos hacer al respecto. Bueno, voy a desactivar la grabación.